El texto que vemos hoy es 1 Pedro 5, los versículos 1 a 7, donde sí vamos a encontrar la verdad en relación a la humildad y al orgullo. Vamos a leer 1 Pedro 5, los versículos 1 a 7. Dice así el texto. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En el texto que acabamos de leer vamos a ver 3 llamados a una sumisión humilde que expresa confianza en Dios y que es premiada por Él, entrando en el primer punto, que es la sumisión humilde de los ancianos a Cristo. Vamos a volver a leer los primeros 4 versículos, donde dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Como ya lo hizo varias veces en su carta, Pedro se refiere con esos versículos a un grupo específico. Dice, a los ancianos entre vosotros. La palabra griega usado aquí igual te suena, es presbíteros, seguramente lo hayas escuchado una vez. Puede describir simplemente una persona de edad mayor o referirse a un líder de una comunidad. Así que es muy parecido al término traducido como ancianos, que en el español también tiene ese doble significado y depende de su contexto para ser entendido de manera correcta. Como en aquel entonces, la mayoría de los líderes de las iglesias tenían ya cierta edad, ambos significados podrían ser aplicables a la vez. Entonces Pedro podría referirse a ambas realidades, pero por lo que dice a continuación, es sin duda el significado del líder de la congregación, del pastor, que domina aquí, el significado que tiene en vista. Y también en aquel entonces había unos líderes de la congregación más jóvenes, no siempre fueron los más ancianos. Dice así el texto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces, antes de entrar en la exhortación, Pedro primero se identifica con los pastores por medio de describirse a sí mismo, subrayando 3 atributos, para decirlo así. El primero sería anciano como ellos. Aunque Pedro podría usar perfectamente su posición como apóstol y el respeto que disfrutaba para ordenarles cómo deberían
pastorear el rebaño, muestra más bien su propia actitud humilde, porque se describe como uno entre ellos. Se pone al mismo nivel. Y así se pone como ejemplo a la actitud humilde a la que les llama a continuación. Luego vamos a ver que les llama a no enseñorearse sobre la congregación. Y él aquí implícitamente se pone al mismo nivel con una actitud humilde. Después se presenta como testigo de los padecimientos de Cristo, subrayando así su estrecha relación con Cristo y su veracidad como testigo ocular, mientras a la vez apunta al ejemplo perfecto, Cristo. Y por último, menciona que sea participante de la gloria que ha de ser revelada, apuntando de esa manera una vez más a la segunda venida de Cristo y lo que conlleva tanto para él como los demás fieles. La gloria que deja en sombra los padecimientos y el sufrimiento terrenal con el cual estaban enfrentados los receptores. Llegamos ahora a la exhortación, que empieza en el versículo 2 con pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. La Reina Valera 60 lo traduce como apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y lo primero que destaca en ambas traducciones es el llamado a pastorear, velando. Es un imperativo, pastoread, velando. A la hora de llamar a sus hermanos a pastorear, Pedro estaba sin duda pensando en su propio llamado, en su encuentro con Jesús después de su resurrección. En Juan 21, vamos a leer el texto y está bien tenerlo ahí presente, porque Jesús a la hora de hablar con Pedro después de su resurrección enfatiza justo eso, el pastoreo de su rebaño. Vamos a leer Juan 21, los versículos 15 a 17. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, sin duda, esas fueron una de las palabras, el llamado más inolvidable para Pedro. Fue una de las últimas palabras de Jesús. Y además lo repitió 3 veces. Y como no era niño, seguramente se acordó de esas repeticiones. Jesús insistió en ese llamado y solo eran 3 palabras: pastorea mis ovejas. Y Pedro lo tenía bien presente y con esa carta ha mostrado que ha aplicado a lo que Jesús le ha llamado. Habiendo sido encargado por el mismo pastor con mayúscula, o como lo describe en el versículo 4, de príncipe de los pastores, sabía bien de lo que habla. Pedro entendía bien que el llamado a pastorear velando implica vigilar, evaluar la condición del rebaño, guiarlo, protegerlo y alimentarlo. De hecho, en su carta
podemos ver cómo Pedro mismo aplica bien ese pastoreo y así sirve de ejemplo para los otros pastores. ¿A qué me refiero? ¿En qué sentido sirve su carta como modelo para un pastoreo ejemplar? Aunque se podría decir mucho más aquí, de hecho tuve que cortar aquí, vamos a subrayar al final solo dos características de la carta en cómo sirve de ejemplo. Primero, Pedro sirve de ejemplo para el pastoreo ejemplar en cómo tiene a Cristo en el centro. Él siempre apunta a Cristo. Da igual qué tema está tratando en la carta, siempre hace referencia a Jesucristo. Y solo para dar algunos ejemplos, en el primer capítulo, en el versículo 2, muestra que somos llamados a obedecer a Cristo. Un versículo después afirma que fue por medio de la resurrección de Jesucristo que nosotros hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva debido a Cristo. En los versículos 7 y 8 en el primer capítulo alude al amor que tienen sus receptores hacia Cristo, que pronto van a ver. Y en el versículo 13 introduce su exhortación a la santificación con su vista en la segunda venida de Cristo. Teniendo en vista que Cristo vuelva, es la base para la exhortación que sigue. En el versículo 19 del primer capítulo les recuerda del alto precio de su redención, habiendo sido comprados por la misma sangre de Cristo. Saltando ahora algunas otras menciones, pone a Cristo como el ejemplo perfecto en el segundo capítulo, en los versículos 20 a 25, que sirve como el pasaje central de toda la carta. Vamos a ir a ese pasaje un momento, dado que además el versículo 25 nos sirve como un versículo de referencia o paralelo para nuestro texto de hoy. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, los versículos 20 a 25. Dice así la palabra. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. La primera característica que podemos ver en la carta de Pedro, como sirve de ejemplo para todos los demás pastores, es apuntar siempre a Cristo. Somos salvos debido a Él. Le obedecemos. Le esperamos. Él es el que obra en nosotros. Él es todo. Cristo es todo. Y cuando uno pierde el enfoque en Cristo, en el ministerio, no es un buen pastoreo. Es un mal pastoreo. Entonces, la primera característica de las dos que me gustaría subrayar, como Pedro sirve como ejemplo para los pastores, es apuntar a Cristo. La segunda característica en la que Pedro sirve en su carta como ejemplo para los pastores es en cómo anima y a la vez exhorta a sus hermanos en su situación particular. Lo hace de una manera increíble, animando y exhortando a la vez en su situación particular. Él sabe perfectamente de sus circunstancias y retos.
de sus desafíos en medio de la persecución y continuamente hace referencia a ello. Entonces, no está ajeno de su situación particular. Conoce bien a las circunstancias y los desafíos de sus receptores y sabe perfectamente lo que necesitan. No es un ignorante en relación a lo que les pasa. Nadie de los receptores podría decir, ya, sí, muy buen sermón, pero es que está todo bien lo que dices, pero no tienes ni idea de lo que estoy pasando. No, Pedro lo sabía muy bien y podemos verlo en la carta. Pedro muestra una muy buena comprensión de su situación y les propone la exhortación adecuada y necesaria para que puedan crecer en santificación en medio de sus padecimientos, ya sea a la hora de hablarles en plan general, como ciudadanos bajo un gobierno hostil, a los esclavos, a las esposas, a los esposos, a los pastores. Él hace referencia a muchos grupos y no escribe mucho, pero lo que escribe es justo lo que necesita. Entonces podemos deducir de su carta que no estaba simplemente escribiendo algo, porque no escribe a una iglesia específica, ¿no? No escribió un artículo para la prensa, sino a sus hermanos, de los cuales sabía perfectamente en cómo se encuentran ahora y lo que necesitan. Sabe de su situación particular y les proporciona el ánimo y la exhortación adecuada, señalando siempre a Cristo. En el llamado a pastorear encontramos además una verdad sobre nosotros, el conjunto de los fieles que formamos una iglesia local. De ese versículo podemos ver que se nos identifica como rebaño de Dios. ¿Y cuáles son las características del rebaño? Un comentarista lo describe así: rebaño trae a la mente todas las imágenes de pastor halladas en la Biblia. Las ovejas mansas, indefensas, susceptibles a extraviarse, necesitados de un pastor, felices, pacíficas, bajo el cuidado de éste, que producen pesar cuando se pierden, dispersas, etc. Esta es la grey de Dios, que fue comprada a gran precio, que es sumamente preciosa a la vista de Él, y que constituye una gran confianza puesta en las manos de pastores humanos que deben seguir el ejemplo de Yahvé, el pastor, y de Cristo, el buen pastor. No existe llamado más alto que pastorear el rebaño de Dios. Y Pedro mismo lo tenía bien claro. A continuación describe cómo se debería pastorear de manera humilde, teniendo presente que se trata del rebaño de Dios. Empieza por decir, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Son tres contrastes que vemos siempre. Bueno, la palabra clave es sí, no. Entonces, dice algo, así no, sí, no, así. Así no, sí, no, así. Así no, sí, no, así. Entonces, en el versículo 2 y 3 lo vemos 3 veces. Y aquí, en la primera vez, apunta al corazón del pastor. Llama a que los pastores deben ser diligentes en lugar de ser perezosos y motivados en lugar de ser obligados. En el alemán tenemos un dicho, y dice, un perro que necesita ser llevado en brazos no sirve para la caza. No sé si hay algo parecido en el español, estaba buscando un poco, no lo encontré, pero bueno, el sentido es claro, ¿no? Si uno solo sirve como pastor por obligación, porque le obligan, sin deseo ninguno, como le agrada a Dios, pues entonces mejor que lo deje. Sigue diciendo, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Aquí podríamos pasar mucho tiempo con los miles de ejemplos que lamentablemente existen en el mundo cristiano,
de pastores que son guiados más bien por su amor al dinero que por otra cosa a la hora de ministrar como pastor. Es lícito y bíblico que los que se dedican a la obra, a servir en la iglesia, reciban un salario, y mucho más los que sirven en la enseñanza, pero algunos se aprovechan de ello, o mucho, intentando hacerse rico por medio de ministrar como pastor. Dice el pastor MacArthur aquí, ministrar por dinero y beneficio personal es prostituir el llamado del Señor de la iglesia, así como lo es la pereza e indiferencia hacia las personas confiadas a los ancianos. Repito, ministrar por dinero y beneficio personal es prostituir el llamado del Señor de la iglesia, así como lo es la pereza e indiferencia hacia las personas confiadas a los ancianos. El pastor debería ser más bien llevado por un deseo sincero, genuino, de manera voluntaria, libre y entusiasta. Un pastor que no ve a los fieles como billetes de euros ahí sentados en las sillas, sino más bien como almas que necesitan ser pastoreados. En el versículo 3 dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Aquí Pedro contrasta el tener señorío sobre el rebaño con ser ejemplo. La Biblia nos ofrece el ejemplo perfecto de un anciano que ha mostrado tener señorío sobre el rebaño en lugar de servir como ejemplo. Me refiero a Diótrefes, del cual dice Juan, en 3 Juan, los versículos 9 a 10, 3 Juan, los versículos 9 a 10, dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Estamos hablando de Juan, el apóstol. Entonces, Diótrefes le acusó al apóstol Juan y a los demás. Y no solo eso, sino prohibió a los otros hermanos que muestran hospitalidad, a los hermanos fieles. Aquí tenemos a un anciano a quien le gusta ser el primero, enseñorearse sobre la congregación, hasta prohibirles hacer lo bueno. Uno que se aprovecha de esa autoridad y abusa del poder para difamar a hermanos fieles, en ese caso incluso a apóstoles, y a la vez no sirve como ejemplo, sino prohíbe mostrar hospitalidad a los hermanos. El pastor debería más bien guiar con su ejemplo, como por cierto lo está haciendo entre otros, justo en ese área, la hospitalidad hacia los hermanos que muestra junto con Cari. Un ejemplo del cual pudimos disfrutar prácticamente todos aquí y que es digno de imitar. No solo la hospitalidad, pero entre otros. Dice el versículo 4 en el texto nuestro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Pedro termina esa sección a los pastores con un enfoque en lo que los espera, o más bien, ¿quién les espera? Les enfoca en el príncipe de los pastores. El pastor con mayúscula les pone sus ojos en Cristo. Porque
los mismos pastores para apuntar a Cristo, ellos mismos tienen que estar enfocados en Cristo. Les pone sus ojos en su superior, su jefe, su Señor, del cual van a recibir la corona inaccesible de gloria. Es decir, que sea la recompensa de gloria eterna la razón que todo pastor necesita para desear servir fielmente. El pastor que busca recompensa en la vida terrenal no solo estar en gran peligro de perder el norte, sino va a quedar siempre insatisfecho. La descripción del trabajo del pastor prevé una futura recompensa celestial, lo que no significa que no le podemos dar las gracias nosotros como congregación. Pero el enfoque del pastor no está en la recompensa terrenal, ni en la gloria de recibir de los hombres, ni de la propia congregación, sino de Cristo. La gloria, él busca la gloria de Cristo, no de los seres humanos. El que busca la recompensa aquí está en peligro de buscar agradar a la gente para recibir de ellos lo que solo les puede dar el príncipe de los pastores, Cristo. El que, como lo vimos en el capítulo 2, en el versículo 25, es presentado como el pastor y guardián de nuestras almas. Cristo que incluso murió y resucitó por su rebaño y se presenta como el ejemplo perfecto a seguir. Eso debería ser la motivación del pastor, que busque la recompensa de las manos del Señor y no de la gente. Resumiendo el primer punto, podemos decir que la manera como los ancianos se someten humildemente a Cristo se encuentra en que pastoreen de una manera humilde, siguiendo su ejemplo, teniendo claro que el rebaño es suyo. Cuando pastoreen de esa manera, muestran confianza en Él, porque en lugar de confiar en sí mismo y sus métodos, o métodos de otros pastores, siguen su manual. Y cuando lo hacen de su manera, es decir, de la manera de Cristo, van a ser premiados por Él cuando aparezca. En el texto de hoy vemos 3 llamados a una sumisión humilde que expresa confianza en Dios y que es premiada por Él. Viendo en el versículo 5, el segundo punto, que es la sumisión humilde en el trato mutuo. Dice así el versículo 5: Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Con asimismo quiere decir que de igual manera como los ancianos se someten a Cristo de una manera humilde, al príncipe de los pastores, así lo deben hacer los más jóvenes a los mayores. El término aquí que se traduce como mayores es el mismo que antes fue traducido como ancianos, la misma palabra. Y aunque aquí podría significar que Pedro simplemente está llamando a los jóvenes que se someten a los mayores, y podría ser, no lo quiero descartar, pero por el contexto inmediato es más probable que se refiere aquí, como antes, a los líderes de la congregación. Y como he dicho antes, el uno no excluye necesariamente el otro. No os puedo dar la razón por qué llama específicamente a los jóvenes, dado que el llamado a someterse a los ancianos de la iglesia va a toda la congregación. Pero como no se escribe a una iglesia específica, tampoco tiene en vista unas personas concretas o un grupo concreto, sino habla más bien en plan general. Puede ser porque los jóvenes a veces son más tentados de rebelarse por falta de experiencia y madurez,
Y reconozco que cuando yo era más joven, pues me costó mucho más comprender algunas decisiones de los ancianos, simplemente por falta de madurez y falta de entendimiento bíblico. Y en mi ignorancia me costó más que ahora, donde he aprendido un poquito más que antes, y todavía me queda mucho. Pero sea lo que sea la razón, joven, sin especificar aquí la edad, aquí estás llamado de manera particular a someterte a los ancianos de la congregación. Pedro sigue con todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Ya no está hablando a un grupo específico, sino a absolutamente todos en la congregación, llamándonos a revestirnos de humildad en nuestro trato mutuo. Una mente entregada a la humildad tiene una actitud sumisa, porque no se cree mejor que nadie. La humildad no solo debería formar parte de nuestro pensar, sino más bien ser nuestra actitud, una actitud continua. Nos llama aquí a revestirnos de humildad, de ponérnosla. Nos llama a ponernos el delantal del trabajo usado por los siervos, mostrando una actitud de querer servir. ¿Escuchaste una vez el refrán, la ropa hace el hombre? Pues imagínate que vendrías el domingo por la mañana con ropa de sirviente. Mostrarías a los demás que vienes para servir. Bueno, Pedro no quería establecer un código de vestimenta aquí, pero sí un código de actitud. El que viene a las reuniones con una actitud de servir, al final va a salir mucho más bendecido que el que viene con una actitud de solo recibir. Y servir de una manera ejemplar solo es posible cuando tenemos una actitud humilde, sometiéndonos a las necesidades de los demás. Antes de llegar a reunirte con los demás, mírate en el espejo y comprueba si estás vestida de manera adecuada. Vístete con humildad. No busques tu propio bien, sino más bien el bien de los demás, estando dispuesto a servir en lo que hace falta para agradar al Señor y ser de bendición para los demás. ¿Y por qué? También nos da la razón aquí, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. El orgullo pone a alguien contra Dios y viceversa. Es imposible agradar al Señor con un corazón orgulloso, aunque haya gente que lo ven como una virtud. ¿Te crees mejor que los demás? ¿Notas algo de orgullo en tu trato con tu prójimo? ¿Ves a los demás como, inferior en cierto sentido? Cuidado. El orgullo es insidioso y te induce al final de oponerse a Dios mismo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Isaías 57, versículo 15, no tenéis que buscarlo, tenemos una buena descripción de Dios sobre sí mismo. En Isaías 57, versículo 15, dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios tiene un cariño especial a los humildes.
Y solo esa información debería ser suficiente para nosotros en esforzarnos, en humillarnos, sabiendo que le agrada a Dios y que Él da gracia a los humildes. Dios quiere moldearnos a imagen de su Hijo manso y humilde. Mientras aborrece al que busca su propia gloria, mira con favor al que se humilla. El camino a la humildad obviamente solo podemos seguir cuando andamos en el Espíritu. Por nuestras propias fuerzas es imposible. Por lo cual te quiero llamar a orar por ello. Pídele a Dios que te ayude a ser más humilde, a crecer en humildad, a no hablar siempre de ti mismo, sino de preguntar, escuchar, orar por los demás, no solo por ti mismo. Y estoy predicando a mí mismo porque todos estamos en peligro de estar solo enfocado en nosotros, en nuestros retos, nuestros desafíos, nuestro bien, y nos olvidamos de todos los demás. Hasta llegar al culto un domingo por la mañana pensando, vale, ¿cómo puedo ser animado yo? ¿Cómo puedo ser bendecido yo? ¿Cómo puedo salir de aquí fortalecido yo? Bueno, obviamente tenemos que tener cuidado por nuestro bien espiritual, pero eso implica cuidar del bien espiritual de los demás. Y eso muestra humildad, cuando uno se interesa por los demás. Y no solo es tarea del pastor, sino de todos. Aquí habla a todos en la congregación. ¿No son agradables las personas humildes? Sí que lo son. Igual conoces a algunas personas en tu entorno que muestran una actitud humilde y la verdad es que atrae mucho. Una persona humilde es muy atractivo en el sentido de que a la gente le gusta estar con personas humildes. Bueno, igual porque allí pueden hablar de sí mismo y la persona le escucha. Pero bueno, deberíamos ser todos así, ¿no? Una persona humilde. ¿Por qué? No para buscar nuestra propia gloria y recibir el signo de más humilde en la iglesia, sino para ser más como Él, como Cristo, ¿no? Buscar ser como Cristo. Aquí está Pedro introduciendo el versículo 6, usando la conjunción pues, para enfatizar la consecuencia lógica de lo anterior dicho. Nos llama a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, enfatizando de esa manera su poder y soberanía. Dios, en su poder, siempre cumple sus propósitos eternos en beneficio a los suyos. A los receptores esa verdad les sirvió de ánimo a perseverar en la persecución, en los desafíos y confiar plenamente en el Dios Todopoderoso en medio del sufrimiento. Pedro les llama aquí a humillarse, lo opuesto sería exaltarse. ¿Para qué? Para que Él, es decir, Dios, les exalte a su debido tiempo. Estaban oprimidos. ¿Y qué suele pasar a menudo cuando hay gente oprimidos? Pues llega el punto donde se rebelan, ¿no? Donde toman el control y pelean por la injusticia que están sufriendo. Pero aquí no, Pedro no les llama a levantarse en contra de sus opresores, sino humillarse bajo la poderosa mano de Dios y que Él les exalte a su debido tiempo. Aunque esto obviamente va a pasar una vez que estemos con Él, también se puede referir al tiempo actual, y en el caso de los receptores les llama a confiar en Dios que en el momento oportuno
les librará de su humillación que estaban sufriendo. Pero que no sean ellos que toman la iniciativa para rebelarse contra sus opresores, sino más bien que se humillen ante Dios echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice el texto. La manera como deberían humillarse es echar su ansiedad sobre Dios. Dice, humillaos echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿no? Entonces, Él describe la manera como se muestra es humillarse, es echar su ansiedad sobre Dios y así mostrar su confianza en Él en lugar de sí mismos o los demás. Esta semana he leído un artículo en la prensa titulado con la pregunta ¿por qué si vamos cada vez más al psicólogo nuestra salud mental está peor que nunca? Un artículo actual del mes de marzo. Y un dato interesante que sale ahí en el artículo es que ahora un 26.2% de la población española va al psicólogo. Un poquito más que un cuarto de la población. Por cierto, en el año 2017, no tan lejos, fue solo un 5.4%. Son 7 años, de un 5.4% a un 26%. En solo 7 años, y aumentando. Es algo muy actual. Y aunque no quiero generalizar demasiado, sí que se puede decir que mucha gente va al psicólogo porque confían en él o en ella. Y lo muestran por medio de echar toda ansiedad sobre él, el psicólogo, esperando ayuda. ¿Cómo muestran su confianza en el psicólogo? Echando toda su ansiedad sobre él. Así muestran su confianza. Y aunque hay psicólogos que a veces ayudan un poco, dentro de sus posibilidades, jamás pueden solucionar nuestros problemas como lo puede Dios. A la hora de nombrar las razones por qué la salud mental no mejora, dice en el artículo, y cito, la primera es que estamos ante una ciencia joven y en parte imprecisa. Todavía se conoce muy poco del cerebro humano. Esa es la primera razón por el aumento. No, eso no es la razón. La razón está en que la sociedad está más lejos de Dios que nunca. Eso es la razón. La razón está en que buscan la ayuda donde no se puede conseguir la ayuda oportuna. El hombre se está alejando cada vez más de Dios y luego se sorprende de las consecuencias. España necesita a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Él que vivió una vida perfecta sin haber pecado ni una sola vez, murió en la cruz a causa de nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para que cada uno que se arrepiente y cree en Él tenga vida eterna y ayuda oportuna. No le des la espalda, arrodíllate y arrepiéntete, humíllate ante Dios para que te salve. Busca tu salvación, busca ayuda en el lugar oportuno. No te quiero llamar a buscar a Dios como tu psicólogo, no me malinterpretéis aquí. Él se presenta más bien como Padre, al que podemos y debemos acudir echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como lo argumenta Pedro aquí. Él tiene cuidado verdadero de nosotros, no como los psicólogos, para quienes somos un cliente más. Todos los que somos sus hijos podemos y debemos echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El salmista David lo expresa bien en el Salmo 55, 22, donde afirma:
Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Repito, dice el salmista David, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Entrégate por completo al cuidado del Señor, porque Él cuida de ti. Resumiendo el último punto, podemos decir que la manera como nos sometemos humildemente a Dios se encuentra en echar nuestra ansiedad sobre Él. Cuando acudimos a Él, mostramos nuestra confianza en Él, en lugar de confiar en psicólogos o otros. Y cuando nos sometemos con humildad a Él, vamos a ser premiados por Él, que exalta a los que se humillan. En el texto de hoy vimos 3 llamados a una sumisión humilde y cada vez vimos que eso requiere y expresa confianza en Dios, y en cada uno de los puntos vimos que Dios premia al que se humilla, sea por la corona inaccesible de gloria en el versículo 4, sea por dar gracia a los humildes o sea por exaltar a su debido tiempo al humilde. Humillarse no es nada en vano. Dios premia cuando le obedecemos y en ese caso, en específico, cuando nos humillamos. Espero que haya sido animado y exhortado por el texto a crecer en humildad, una humildad que se asemeja a Cristo, y así mostrando tu confianza en Dios que da gracia a los humildes. Oremos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por cómo nos asombra, por cómo nos exhorta, anima, enfoca en ti. Y hoy en específico nos llama a humillarnos. Es un llamado extraño que hoy en día no se suele escuchar mucho. Pero no queremos escuchar a las voces de la sociedad, sino a tu voz. Y si tú dices que hace falta humillarse, pues queremos hacerlo. Queremos hacerlo porque queremos ser como tú. Eres manso y humilde. Gracias, Cristo, por tu ejemplo perfecto. Gracias por cómo tú obras en nosotros. Gracias por habernos salvado. Y así haberlo hecho posible, que podamos crecer en santificación, que podamos crecer en humildad. Y te pido que sea eso nuestro deseo, tener una actitud humilde para darte gloria a ti, para buscar tu gloria y una vez recibir el premio por ello, no aquí en la tierra, no para que nos alaben la gente, sino de tu mano, un día cuando estemos en tu presencia. Eso anhelamos. Te anhelamos a ti, Señor. Ayúdanos. Amén.